una bendición estar aquí en esta mañana y yo la verdad no recuerdo porque no llevo un registro de qué compartí en dónde, pero seguramente alguna vez me habéis oído hablar del mismo tema, aunque basado en textos diferentes, de lo que quiero compartir hoy, porque creo que es algo realmente muy importante y tiene que ver con la toma de decisiones en nuestra vida. Todos los días, desde que nos levantamos, bueno, antes de levantarnos, ya decidimos seguir ahí o levantarnos. Y si no, que se lo digan a personas que a lo mejor han pasado episodios de gran depresión o algo por el estilo. Pensar en levantarse y tomar la decisión puede ser algo lo más importante que hagan en el día. Lo demás ya viene dado, ¿no? Entonces, yo creo que muchos nos hemos despertado ayer con las tremendas, terribles noticias, de verdad, ¿no?, de Israel en guerra. Es una cosa que no podemos pensar, porque yo no quiero ni ser catastrofista, ni el día ni la hora no lo sabe nadie, pero un evento como el que pasó ayer puede dar lugar a cosas por las que hemos estado orando y esperando y hemos oído predicaciones desde que nos hemos convertido. Y si no es el fin, nos recuerda que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Entonces, ¿cómo vivimos cada día? Y estaba recordándome que todas estas noticias que hay, bueno, también no sabemos ni a quién vamos a tener de presidente, ni el rumbo que va a tomar este país. Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles y muy convulsos, ¿no? Pero para muchas personas, ya no hablemos de cosas así un poquito, entre comillas, lejanas a nosotros, sino para muchas personas, realmente la vida se ha convertido en una cosa que a diario, no sé qué va a ser el día de mañana, ¿no? Por temas de trabajo, por temas de salud. Entonces, miramos a nuestro alrededor y cómo vemos el mundo. Hoy en los institutos, de verdad hemos de orar por nuestros niños, de verdad hemos de orar por los adolescentes. Hoy en los institutos las cosas que están viendo son terribles. Es un hecho ya que tienen que lucharse cuando los días que le toca educación física, y en esas mismas luchas puede haber alguien, y lo hay, que está transicionando de sexo. Y aquí todo, como Dios nos envió al mundo, y tú tienes ahí una niña con 12 años que todavía es así de chiquitita, que hay un chico que se está a punto de operar, duchándose sin nada de ropa, en la ducha de al lado. O sea, tenemos que orar por nuestra siguiente generación y por la otra generación que viene más atrás, porque este es el mundo. Y pensando en esto me acordaba de que no hay nada nuevo debajo del sol, porque me vino a la mente cuando dice la palabra del Señor que en los días de Noé, ¿cómo era la sociedad de los días de Noé? Que se estaban casando, dándose en casamiento, embriagándose, qué cosas no había en el día de Noé. Y sabemos, nosotros siempre, los cristianos, solamente predicamos una parte del carácter de Dios, y Dios es Papá Noel, ¿no? Sentado ahí en el trono, con una larga barba, con un vestido blanco, que da igual lo que hagas, te va a ir bien. Pero eso es una pequeña parte del carácter de Dios. La Biblia habla de que Dios es santo, de que Dios es justo, que no tendrá por inocente al malvado, y en los días de Noé conocemos la historia, que hubo un día que Dios dijo, este es el límite. Dios nos ha dado a todos libre albedrío, es aquello que nos diferencia de los animales, la capacidad de escoger. Pero ninguno de nosotros, o sea, el derecho a escoger, pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de escoger las consecuencias que voy a vivir o a sufrir como resultado de mis elecciones. Por eso entiendo que es algo tan importante con qué decidimos en la vida, qué decidimos cada día. De verdad, o sea, y más en el pueblo de Dios. Yo soy consciente que en los últimos años andamos así como todo happy, todo, ¿vale? Y no es esto la vida. Decidimos constantemente, y voy a vivir el resultado de mis elecciones.
¿Os acordáis del versículo que dice en la Biblia? Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y uno mira en estos tiempos y a mí me produce tremendo dolor cuando veo cosas que antes pasaban una vez cada no sé cuánto tiempo, ver parejas jóvenes casadas dentro de la iglesia con 2 años de matrimonio y divorcio. Y uno dice, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque no es que vengo del mundo y vengo como vengo y el Señor me recibe como vengo y Dios me da una nueva vida. No, sino que nos damos cuenta que cada día escogemos. Y parece que como no me salen las cosas mal, yo puedo seguir escogiendo de cualquier manera y pretendo que me vaya bien andando de cualquier manera. Y eso no existe, para nada, para nada. Hay unos versículos en la Biblia que yo creo que son de los versículos más tristes en la palabra del Señor y están en el libro de Jueces 21, el último capítulo. Está varias veces en el libro de Jueces, pero en el último capítulo de Jueces, en el capítulo 21, y no lo busqué, ya lo digo yo, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo tengo en mis notas: bienvenidos al mundo real. O sea, hoy es exactamente igual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, nos damos cuenta que no hay nada nuevo debajo del sol. Solo cambian algunos matices, pero el ser humano pecador es exactamente igual a lo largo de la historia. Y hay algo que todos vamos a enfrentar o ya estamos enfrentando, y son días difíciles en nuestra vida. Días donde tenemos que escoger y donde escoger a veces no es fácil. Y días, todos vamos a enfrentar momentos y días en nuestra vida donde van a ser cuestionados los principios de la palabra de Dios. Van a ser cuestionados los principios por los que nosotros dirigimos y gobernamos nuestra vida, porque hay una cosa: no hay diablo que pueda gobernar tu vida. Tu vida la gobiernas tú, bien o mal. Pero no somos marionetas en manos del diablo, ni somos títeres en las manos de Dios. ¿Os acordáis en el jardín del Edén? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Les dijo: podéis comer de los árboles, solamente hay un árbol que no toquéis. Dios lo que estaba era probando la obediencia del hombre, no otra cosa. Pero Dios, sabiendo lo que iba a ocurrir, respetó la decisión de Adán y Eva. Y no les puso algo en el camino para que no lo toques, te insisto que no lo toques. Dios dijo: hay 2 caminos, hay dos, tú puedes elegir. Y Dios respetó la elección de Adán. Adán escogió mal, pero Adán pensó que podía cambiar lo que iba a suceder después de su elección. Nadie ha conocido a alguien, los que lleváis tiempo en los caminos de Dios, que se crió en una iglesia, se casó con uno del mundo, que además andaba mal, y esperaba que Dios se lo cambiara. Y además somos tan ilusos que esperaba que yo la voy a cambiar a este. Y muchas veces sí lo cambió para peor. Me refiero que después se desató más lo que ya llevaba dentro, ¿no? Entonces, todos nosotros vamos a enfrentar decisiones y nuestros principios van a ser cuestionados. Necesitamos saber que Dios nos creó con un propósito. Tú tienes un destino eterno. Dios nos creó, dice la palabra del Señor, para buenas obras, para que nosotros anduviéramos por ellas. Ahora, Dios respeta si yo ando haciendo buenas obras o si yo me tiro a la piscina sin agua. Pero yo tengo que entender que las consecuencias de mis decisiones yo no las puedo escoger. Yo no las puedo escoger. Dice la palabra del Señor, como hemos visto antes, que todo lo que el hombre sembrara, eso también se dará. Entonces, a la hora de escoger cada día, tenemos que entender que mis circunstancias no pueden decidir mi fe.
Que yo esté viviendo ahora mismo un momento de estrechez no cambia que Dios es grande, no cambia que Dios es bueno, no cambia que Dios puede. O sea, entonces, mis circunstancias no pueden decidir mi fe. Mira, hoy en día se potencia, esto es algo diabólico, se potencia cómo te sientes, cómo te encuentras, o echa polvo. Pero eso significa que realmente estás mal y vas a acabar mal y Dios no puede hacer nada. Pero se potencia cómo te sientes. Y quiero dejar un paréntesis aquí, aún quizá más para las mujeres que para los hombres. Hoy se potencia las emociones y vivir por lo que tú sientes en tu alma. Y no hay nada más inestable que nuestras emociones. Entonces, yo necesito vivir y decidir cada día. Esta semana hablábamos con una persona que nos llamó de urgencia en una situación muy difícil. Dice, o sea, trabajo en un psiquiátrico y me siento más loco que los que están dentro. Dice, mi vida es un caos, no puedo pensar con claridad, no puedo, una serie de cosas. Vale. Una persona atravesando este valle tan terrible, yo no niego ni digo, no me malentendáis, que no se necesite ayuda profesional. Tú te tomas una pastilla si te duele el pie, ¿verdad? Pues tómatela si tienes problemas para conciliar el sueño o si tienes un estado de nerviosismo que te controla la vida. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? No estoy negando la ayuda profesional. Lo que digo es que en momentos así, lo que a mí me va a sostener y me va a llevar y me va a sacar de ese túnel y me va a llevar al otro lado otra vez y me va a poner de pie, es que me sienta como me sienta yo sé quién es Dios. Y yo puedo pensar de verdad, es que no veo ni cómo terminar o empezar el día de hoy. Pero son exactamente los momentos donde yo decido. Dios nunca me ha abandonado. ¿Por qué lo va a hacer ahora por primera vez? ¿Entendéis? Pero yo decido. Tú nunca dices, ahora yo decido creer a Dios, ahora yo decido que voy a salir de esta. No decimos eso, pero lo estamos haciendo. No con las palabras, pero las cosas que hacemos lo estamos decidiendo. Hace muchos años tuvimos un accidente muy grave, perdimos un coche, problemas gravísimos, nos quedó una deuda enorme y además no teníamos coche, yo qué sé. Y el mecánico que siempre le arreglaba los coches a Ramón, porque trabajaba con una furgoneta, nos llevó en el coche, ¿no?, para el taller. Y yo oí al diablo. Sentada en el asiento detrás del coche, yo oía al diablo. Ramón iba adelante y el hombre le dijo, tú te lo tendrías que hacer mirar, porque lo tuyo es que te han echado un par de hojas. Y yo oía al diablo, y para mis adentros, yo dije, en el nombre de Jesús, Dios todavía puede sacarnos de la situación en la que estamos. Y yo dije, en el nombre de Jesús no va a ser lo que el diablo está queriendo traer a nuestras vidas. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero Dios todavía me cuida. Y sí, tuvimos que enfrentar, pagar, eran 700.000 pesetas, que fue un desastre aquello. O sea, una serie de cosas. Pero aquí estamos vivitos y hemos tenido más coches después de aquello. ¿Vale? Entonces, no es que yo digo, ahora yo voy, no, pero como reacciono, ya es mi decisión. Como reacciono, como hablo en el momento, ya es mi decisión. Entonces, hay algo en la Biblia que Dios le dijo a su pueblo cuando le dio los mandamientos, cuando le dio la manera de vivir, cuando, hablando del libre albedrío que Dios nos da de escoger a nosotros, Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio 30:19, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y yo creo que la mayoría, seguro de los que estamos aquí, que la mayoría
tenemos hijos. Cada cosa que yo hago hoy en mi vida, yo estoy decidiendo el destino de mis hijos. Yo estoy sembrando, no para mí solamente, que también, sino para mis hijos. Entonces, escogemos sí o sí. Mira, si tú no estás yendo hacia el cielo, o sea, si tú no estás escogiendo hoy las cosas de Dios, como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si yo no estoy escogiendo hoy seguir a Dios, obedecer lo que entiendo en su palabra, obedecer lo que Él me dice, si yo no estoy decidiendo ir al cielo, automáticamente, ¿a dónde estoy yendo? Ay, al infierno. ¿Tú me has visto a mí decidir ir al infierno? No, pero es que si yo no estoy yendo al cielo, estoy yendo al infierno. Entonces, si yo, como él le dijo, escoge pues la vida para que viva. Si yo no escojo vida, estoy escogiendo muerte, aunque no haya abierto mis labios. Es por eso que creo que es tan importante el ser conscientes. Yo estoy decidiendo con mis palabras, con mis pensamientos. Este chico del que estaba hablando, en su familia tuvo una tía que se ahorcó, una hermana que se quiso suicidar, o sea, todo un historial de espíritu de muerte. Por eso él está tan atemorizado. Una persona así tiene que escoger en medio de no entender, de no ver la luz del día. Yo escojo que Jesús dijo que Él iba a estar conmigo todos los días. Y aunque sea en la cama de un hospital, Él continúa conmigo. ¿Vale? Entonces, eso es escoger. No digo que sea con palabras. Hace muchos años, Raquel lo sabe, con 38 años yo estuve al borde de la muerte, con una tuberculosis terminal grave. ¿Vale? En Aglow, precisamente, yo sin saberlo, Dios me dio una palabra. La predicadora me dio directamente una palabra. Cuando yo fui al médico, cuando me estaban dando todos los pronósticos, que ellos pensaban que era un cáncer terminal hasta que tuve la biopsia, cuando yo estaba escuchando el pronóstico del médico y todo, el médico hasta me acariciaba así como qué lástima me da psíquica, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, yo no te voy a dejar hasta que descubra lo que tiene, porque el hombre estaba muy preocupado por mí. Pero mientras yo oía al médico hablar, yo oía a la predicadora en mi mente. O sea, me acordé, después de varios meses, como 2 o 3 meses, lo que me dijo aquella mujer en la luz. Y mientras el hombre me estaba diciendo las peores cosas, yo recordaba a la Elizabeth Albert, yo recordaba su voz. Cuando el viento venga otra vez a tu vida, levántate tú y dile al viento paz. Dile al viento paz. La mujer no sabía nada de mi vida, hablaba en inglés. Y yo me acordé de eso en el momento. Y una paz me embargó que el médico pensó, pobrecita, de la noticia que le he dado, no reacciona. Se levantó de la mesa, me cogió por aquí y me sacudía así, me decía, ¿me sigues, hija? ¿Me entiendes, hija? Yo digo, no, si te estoy entendiendo. Es que como no reaccionas, me sacudió, pensando que pobrecita la dejé en shock con las noticias que le he dado. Y era que al mismo tiempo que él me decía eso, yo recordé de repente. Yo no me había vuelto a acordar de esas palabras, porque si a ti te dicen, la próxima vez que el diablo venga a tu vida, levántate y dile al viento paz, tú dices, qué bonito, pero no sé para qué sirve, ¿no? Pues Dios me preparó para el día de enfrentar la prueba, y gracias a Dios aquí estoy, y sana y de todo, ¿no? Pero quiero decir, esto va a ocurrir a lo largo de nuestras vidas siempre. Mis circunstancias delante de mí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué he sembrado en mi vida? ¿Qué he sembrado en mi vida? Porque va a salir en el momento de la necesidad, va a salir lo que tú has sembrado. Y si tenemos un problema familiar y yo no me he agarrado a la palabra de Dios, en el momento va a salir
familiares y en la mayoría de nosotros no son buenos. Nos vestimos y parecemos guapos, pero en la mayoría de nosotros, dice el refrán español, hay mucho que rascar, ¿no? Entonces, en la mayoría de nuestras familias hay mucho que rascar. Yo escojo en ese momento. Y hay dos grandes decisiones que vamos a escoger a lo largo de nuestras vidas, y esas decisiones determinan todo el resto de mi vida. La primera es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Si no escojo primero el reino de Dios, estoy perdido. Todo ser humano, y la gente dice, no, yo no he escogido renunciar a Cristo, yo ni bueno ni malo, me es indiferente. No, ya escogió muerte. Si no he escogido a Cristo, he escogido muerte y condenación. Y la segunda cosa, más importante para mí, es con quién voy a vivir el resto de mi vida. Todas las demás decisiones van a ir debajo de estas dos. Si yo escojo que yo no me voy a casar en yugo desigual, eso automáticamente ya está haciéndome, o sea, eso sin que yo escoja, ya estoy escogiendo con quién voy a andar, con quién me voy a juntar, dónde voy a ir, qué voy a hacer con mi vida. Eso ya está escogiendo. Teníamos un chico en la iglesia hace muchos años que venía de un pasado complicado, y ya tenía, no sé, 32 años, algo así. Y un día vino a hablar y me dijo, Esther, es que me quiero casar, y todas las que me salen, yo no puedo repetir el calificativo que él usó, pero era malo. Todas las que me salen son tal cosa. Claro, yo le dije, y solamente tengo una pregunta, ¿dónde te salen? Dice, en el culto de las 11 de la mañana o en la puerta de la discoteca a las 6. Digo, porque si me salen en la puerta de la discoteca, no me cuentes ya más la historia, ya sabemos de qué va. O sea, tú quieres que en la puerta de la discoteca te salga una mujer de Dios. Entonces, ahora como eres, digo, como eres, ¿no? Te das cuenta entonces que, y, por ejemplo, en el caso de ese chico, sin estar escogiendo esta sí, esta no, ya estaba escogiendo, y las consecuencias iban a ser las que eran. Las que eran, no hacía falta ni orar. Entonces, estas decisiones, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? Ya automáticamente deciden muchas otras cosas en nuestras vidas. Me gustaría, y ahora sí me gustaría que me acompañaras al libro de Ruth, el primer capítulo del libro de Ruth, la mayoría yo creo que lo sabemos, lo vamos a leer rápidamente, porque la semana pasada, leyéndolo, encontré 4 personajes y los 4 decidieron. Yo nunca lo había visto así. Los 4 personajes decidieron. ¿Y cómo le fue a cada uno de acuerdo a cómo decidió? Y dice el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre también en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer, sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Querión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Querión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en los campos de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado él y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún así diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura
tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo a su cuñada, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde fuera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y conocemos la historia, no la vamos a leer, para no tomar más tiempo. Después Ruth, buscándose la vida, acabó casualmente en el campo del hombre que podía ser su posible futuro marido, que la podía redimir, ¿no? Qué casualidad. Y este hombre, siguiendo la historia, este hombre la tomó para sí como mujer, tuvieron un hijo y de ellos vino de su descendencia nació el rey David, y de la descendencia del rey David nació Jesús el Salvador, ¿no? Entonces, me gustaría rápidamente hablar de, vivieron la misma circunstancia esta familia con 4 integrantes, 5 integrantes en principio. ¿Cómo afrontaron esta familia? 6 integrantes. ¿Cómo afrontaron la vida? Entonces, encontramos en primer lugar al padre, a Elimelech, que dice la palabra del Señor que habiendo hambre, él tomó a su familia y se fue a la tierra de Moab. Y yo lo he catalogado a alguien que toma decisiones en la vida únicamente movido por sus circunstancias. No es que no tenían problemas, los tenían, había hambre. No es que el hombre salió a la cabeza loca, no, había un problema. Pero lo que decidió, lo que pesó para tomar su decisión fue exclusivamente sus circunstancias. ¿Por qué? Porque salió de Belén, que significa la casa del pan, y se fue a Moab, un pueblo y una tierra maldecida por Dios, porque ellos no le dieron de beber agua cuando venían en el camino. Y Dios los maldijo y dijo que ningún moabita entraría en la casa de Jehová hasta la 10ª generación. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo en los últimos días he estado valorando, y si alguno de los personajes se parece a la sociedad que hoy vivimos y a nosotros, es este Elimelech. Este hombre salió del lugar de la bendición, apretado por sus circunstancias, y se fue a refugiar al lugar de la maldición, esperando, hay que echarle fe para entender creer esto, que me va a ir bien en el lugar que Dios maldijo. O sea, aquí tengo problemas y me voy de aquí y pretendo que me vaya bien haciendo lo que Dios dijo que no hiciera. Y ese es el estado trágicamente de mucho pueblo de Dios hoy. Yo me manejo mi vida. Elimelech era de, yo sé que Dios es grande, pero las habichuelas me las pongo yo. Y aunque hemos de ser emprendedores, y hemos de ser, se fue a una tierra maldecida por el mismo Dios. Alma de mi vida, ¿cómo te va a ir bien en un lugar que Dios maldijo? Cuando nosotros hacemos alianzas con el mundo, cuando nosotros rebajamos los valores de la palabra de Dios por amistades, por tratos, por contratos, cuando entramos en alianza, ¿no? con alguien que no obedece principios bíblicos, no me va a ir bien, lo pinte como lo pinte. Lo pinte como lo pinte. Y encontramos en la palabra de Dios que en 10 años sus hijos se casaron con 2 mujeres del pueblo maldecido por Dios. Algo tremendamente castigado en el pueblo de Dios.
Él murió y además murieron sus 2 hijos. O sea, no había por dónde pillar. Si todo en mi vida es un caos, tengo que pararme. Seguramente hay una causa espiritual detrás de todo eso. Todos podemos tener un problema de salud, de economía, de familia, o sea, todos podemos tener un problema. Y más de uno también. Pero si todo en mi vida es un caos y es así como yo lo vivo y lo siento, tengo que pararme. Porque a lo mejor estoy viviendo con todos los principios contrarios a la palabra de Dios. Solo voy a encontrar muerte. Solo voy a encontrar destrucción. Tenemos otro personaje y fue Orfa. Orfa, yo nunca, hasta que estaba preparando esto, nunca me había visto ciertas cosas en Orfa. Las 2 nueras eran de la misma tierra, eran moabitas, eran mujeres que no podían tener la bendición de Dios, eran mujeres que no podían entrar en la casa de Dios. Y Orfa encontramos que Orfa quiso regresar con su suegra, era una buena chica, cuidar a su suegra y regresar con ella. Pero no hizo falta que insistieran mucho para que se volviera atrás. Y yo me acuerdo del versículo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Eso dice la Biblia. Y vuelvo a donde empecé. Dice que ella abrazó a su suegra y lloró. Se secó la lágrima y se fue. ¿Cuántas veces hemos visto gente, y quizá nosotros también, hemos llorado en la presencia de Dios? Y los hay más lloraderos que otros, y los hay que gritan más que otros. Y pasamos adelante deshechos en un mar de lágrimas. Solo falta llegar afuera, y no me acuerdo ni quién predicó en ese culto. Esta mujer, yo pensé por primera vez, desde que conozco al Señor. La Biblia no lo dice y yo no quiero decir lo que la Biblia no dice. Pero si ella hubiera vuelto, a lo mejor la que se hubiera casado con vos hubiera sido ella. A lo mejor la abuela del rey David hubiera sido ella. A lo mejor el Salvador hubiera venido de su linaje, de su descendencia. Nunca lo sabemos. Pero igual que Ruth tuvo la opción, la podía haber tenido ella. Estuvo a lo mejor así de ver a Dios cambiar su vida, pero no lo dio. Se regresó. El otro personaje es Noemí. Y en Noemí yo destacaría lo destructiva que es la amargura en el corazón. Todos nos tenemos que cuidar hasta que Cristo vuelva o nos lleve en las nubes, porque nadie está exento. Su nombre era Placentera. Y cuando ella regresó, y las mujeres decían, ahí viene Noemí. ¿Qué dijo ella? No me llaméis placentera, no me llaméis feliz, llamadme amargada. Nena, hay que estar muy mal para decir esto, Llamarme amargada. Pero yo noté, la amargura trae ceguera espiritual. Porque esta mujer se le cruzaron todos los cables y no dijo, ay, que mira, nena, tuve una mala suerte, de verdad que no fue mal para el gramo. No dijo esto. Dijo, el Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso me ha salido en contra. Qué terrible es la raíz de amargura en nuestros corazones. Y vuelvo al principio. Cada día yo decido andar en perdón y en liberación o entrar en amargura. Porque mira, si yo no estoy perdonando, yo estoy entrando en amargura. No hace falta un llamado aquí delante, no hace falta todas estas historias. Si yo no vivo en perdón, yo estoy entrando en amargura. Y esta mujer, con tal amargura, su corazón se había desviado. Mira hasta qué punto la amargura enloquece,
que ella, una judía, le dijo a su nuera: vuélvete tras tus dioses como tu cuñada. Vuélvete a la idolatría, algo condenado terrible, a pena de muerte en el Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que si yo permito la amargura en mi vida, me enloquece, me embrutece. Y yo he aprendido, ayer me reía con Alejandra, la esposa de Alfonso, pero yo he aprendido más por queja que por lista ahora, que el pecado embrutece a la persona, que la amargura embrutece. Uno puede ver hijos de Dios que han servido con alegría, con gozo, los encuentras hoy que todo es un asco y no sé qué, y queja va y queja viene, y hasta sus pasiones se endurecen. La amargura como pecado embrutece. Pero, solamente un paréntesis, en medio de esta amargura que esta mujer tenía, aparte de su dolor, oye, porque perder el marido, perder los dos hijos, vivir en tierra extraña, o sea, no es que se lo estaba inventando, tenía razones para estar triste, pero no es lo mismo estar triste que estar amargado, porque la tristeza, dice la palabra del Señor, que según Dios produce vida. Mi tristeza puede hacer que yo me humille delante de Dios y lo busque con todo mi corazón, y Dios me sane, Dios me restaure, Dios me levante, pero la amargura me va a embrutecer y me va a alejar de Dios. Pero en medio de su tristeza y de su congoja, dice que ella oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y cuando lo estaba leyendo me acordé, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué oigo en mi tristeza? ¿Qué oigo en mi tristeza? Mira, todos, y supongo que más las mujeres que somos más habladoras que los hombres, pero todos, cuando tú estás triste, cuando tú estás sufriendo, o cuando tú has entrado en la amargura, tú siempre buscas a alguien en quien desahogar tus penas. Solemos hacerlo. Y no hay nada peor que ir a buscar a ese hermanito, esa hermanita, que te dice la verdad es que sí. Con baja que llore, de verdad que no entiendo por qué el Señor no actuó. La verdad es que sí. La verdad es que sí. De verdad que nadie ha visto esto. Y entonces aquella raíz que te divide el corazón del resto del pueblo de Dios, cosa muy peligrosa, porque te aísla. Crece, crece, crece. Crece. Y es una gran montaña. Entonces, ¿qué oímos en medio de mis problemas, en medio de tristeza? ¿En qué me fijo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Siempre me acuerdo cuando dice, Jesús dijo, hablando del Padre Nuestro, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Pero esta mujer recibió el mínimo de fe. Mira, Dios es bueno. En medio de la peor circunstancia, Dios sigue siendo bueno. Porque la palabra dice que la fe es como una semilla de mostaza. O sea, es una cosa que casi no se ve. No necesito gran fe para salir de mi amargura. Solo necesito recordar que aunque no entiendo cosas, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, Dios no cambia. No hace mucho he perdido a mi hermana por el que he orado 40 años. 40 años. Y hasta donde conocemos, él no se reconcilió con Dios. Él se había apartado. Hasta donde conocemos. En el cielo me gustaría llevar una sorpresa, pero yo no lo puedo decir porque no lo hemos visto. Cuando a mí me lo dijeron, yo creo que ha sido el golpe más duro que yo he recibido en mi vida. O sea, yo sentí como que algo me estaba haciendo la maleta para irme porque me dijeron que estaba muy grave. Me llamaron para decir que ya se ha ido. Yo sentí como que el techo se me cayó, me aplastó y me caí al suelo. Ahí yo sola donde estaba. Me caí al suelo llorando. Sentí que el techo se me cayó encima. Fue una sensación horrible, horrible. Y lloré ahí un rato porque dije, Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me entró desesperación.
Pero cuando estaba tirada en el suelo, me vino. Dios siempre ha sido bueno. Dios me dio más oportunidades de las que yo hubiera imaginado nunca. Yo no sé el final de la historia, pero escojo creer que Dios ha sido bueno siempre. Y de verdad me levanté con toda la tristeza del corazón, pero el peso que me había caído encima, que era una cosa horrible, horrible. Yo no voy a cuestionar a Dios, que siempre ha sido bueno conmigo y con Él. Lo quisiera o no lo quisiera, Dios siempre fue bueno. Dios siempre fue bueno. Y el último personaje es Ruth, y ya me gustaría estar acabando. Esta mujer que perdió al marido, que muerta de hambre, que regresó. En aquella época, una viuda tenía la pobreza, la miseria más extrema como futuro con la prostitución. No había otra opción. Dentro del pueblo de Dios sí había contempladas otras opciones, que es lo que ella recibió. Pero en medio de su tristeza, en medio de la amargura suya, igual que la de las otras dos viudas, esta mujer tomó decisiones que cambiaron por completo y para siempre su vida y el destino final de su vida. Esta mujer escogió una nueva vida. Esta mujer le dijo a su suegra: a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. No te voy a dejar hasta que la muerte nos separe. Escogió. Seguía siendo viuda, seguía siendo miserable y pobre, seguía arrastrando su tristeza, pero ella escogió: donde tú fueres, iré yo, donde tú murieres, moriré yo. Solo la muerte hará separación entre nosotros. Escogió una nueva identidad. No es que ella dijo: a ver, ¿cómo le pondríamos al título de este libro? Escogiendo una nueva identidad. No. Lo que quiero que entendamos hoy es que lo que hacemos en el día a día marca mi vida y el futuro y mi eternidad. Porque ella le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo. Recuerda que la mujer moabita maldecida, ella es su pueblo. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo. ¿Y cuál fue la última cosa que ella le dijo? Tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba diciendo con estas palabras Ruth? Hoy renuncio a la idolatría. ¿Te acuerdas que venía de un pueblo idólatra y maldecido? No dijo: yo renuncio hoy delante de Jehová de los ejércitos a la idolatría. No, es que a veces no hace falta tanta historia. Le dijo: tu Dios será mi Dios. O sea, no se habla más en esta casa. ¿Qué pasó después? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Se casó con un hombre además adinerado. Dios le dio descendencia. De su descendencia vino el rey David. De su descendencia vino el Salvador. La inmensa mayoría, yo diría que el 99% de las promesas de la Biblia son condicionales. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al que pida, se le dará. Al que llama, se le abrirá. El que siembra escasamente, el que siembra generosamente también segará. ¿De qué estoy hablando? Mira, para mí, por la cuenta que me tiene, que tengo hijos y tengo nietos, yo recuerdo muchísimas veces este versículo. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. No camino en integridad y a la mano de la buena ventura quedan mis hijos. Pero camina en su integridad el justo. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo puedo dar testimonio que muchas cosas que yo he recibido
Yo me siento una persona bendecida y he tenido más problemas que pelos en la cabeza, pero la mano de Dios nunca me ha dejado, ¿vale? Entonces, pero cosas que me han pasado a mí, gente que me ha bendecido a mí, gente que me ha bendecido cuando yo he estado mal, gente que ha venido a mi casa cuando a lo mejor no tenía a darme, no es por lo maja que yo soy, es porque yo tuve una madre que siempre oró. No sabía sabía leer y escribir y poco más, y sumar. Pero yo tuve una madre que se mantuvo bajo principios de Dios. Yo tuve una madre que con el oxígeno puesto, aquellos tubitos que llevan para ir a la calle, se iba al hospital a visitar a una hermana porque la habían operado. Y la tenían que ayudar a subir al autobús porque ella cambiada operada de las válvulas del corazón, o sea, una salud muy quebrantada, ¿vale? Y yo cuando he recibido cosas, muchas veces he recordado, Esther, no has sido tú. Tu madre sembró bendición para ti. Mi madre, yo me acuerdo una vez que se casó una pareja que no tenía nada, yo no sé de dónde mi madre sacó, le dio mantas, le dio juegos de sábana, yo no sé dónde lo sacó la mujer, pero le proveyó para esta pareja que no tenía nada y la chica estaba embarazada. Entonces, cuando yo he recibido muchas veces, de verdad, yo tengo que decir que nuestra iglesia tiene todos los fallos del mundo, como todas las demás. Pero a mí siempre me han cuidado, a mí siempre me han dado más de lo que merezco. Y yo soy muy consciente que no es por lo bien que yo lo hago, es porque tuve una madre que sembró en el pueblo de Dios. Tuve una madre que terminaba de hacer una comida y le llevaba una olla a una vecina. Y iba en el ascensor con su oxígeno puesto. Dios no es deudor de nadie. Yo escojo cada día. Yo escojo qué hago. Yo escojo qué digo. Yo escojo qué pienso. Porque tal es el hombre en su corazón, así es él. Lo que yo pienso es lo que yo soy. Y lo que yo pienso es lo que finalmente bajará, y eso es lo que yo hago. Y lo que yo hablo bajará y es lo que yo soy aquí adentro. No podemos separarlo. Entonces, me gustaría terminar cuando la palabra de Dios dice: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge la vida. Escoge la vida para que vivas. Tú y tu descendencia. Y hay una iglesia en Estados Unidos muy grande, que bueno, es más largo lo que ellos dicen. Ellos en cada culto repiten esto, más largo de lo que yo voy a decir. Pero la primera parte de lo que ellos repiten cada vez que se reúnen es algo que a mí me ha bendecido siempre. Y yo siempre digo que deberíamos de ponerlo en la puerta de nuestra nevera para verlo todos los días. Y ellos levantan su Biblia en alto y ellos dicen: esta es mi Biblia. Sí, algunos puede que lo sepan porque YouTube sabe. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo escojo creer que yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Lo que Jesús dijo que yo soy. Que soy perdonado, que soy amado, que soy cuidado. Yo tengo vida eterna, porque la palabra de Dios dice que yo tengo vida eterna. Yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo el pensamiento cuando yo escojo guardar mi mente. Y yo puedo hacer lo que dice la palabra de Dios que puedo hacer. Y antes has comentado de hablarle a esta conocida, ¿no? Yo puedo hacer porque no depende de mí. No depende de mí. Yo hace muchos años, con este término, hicimos un culto al aire libre en la Plaza de las Glorias de Barcelona. Predicó uno que Ramón estaba por desmayarse o se equivocó en casi todo lo que dijo, o sea, tenía mucho entusiasmo y poco conocimiento, ¿no? Se equivocó en la mitad de lo que dijo, no, bueno, hizo un llamado para aceptar a Cristo. Yo he visto, es la única vez que lo he visto en la vida, un montón de gente en la Plaza de las Glorias ponerse de rodillas en la arena del suelo. Porque
porque aunque nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, tenemos que hablar, tenemos que hacerlo todo, yo tengo que hacer mi parte. No es por lo bien que yo lo haga que la gente se salva, es porque Dios respalda su palabra. Y viene uno que ni cristiano es, y usa un versículo y puede que un pecador se arrepienta, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y poderosa para tocar el corazón y cambiar la vida. Entonces, vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo creo que necesitamos pedir perdón a Dios, todos nosotros, porque escogemos constantemente, y muchas veces, la mayoría de las veces, no hemos sido conscientes de lo que escogemos.